Muy buenas noches, bendecida noche para cada uno de ustedes. Qué gusto poderlos saludar desde acá, desde el Olivo Ministerios, desde Guatemala. El pastor Jorge Ovalle los saluda y los bendice en el nombre de Jesús. Hoy vamos a meditar acerca de la palabra del Señor. Bendecimos a los que ya se van conectando. Mi querida Lucky de Broy, muy buena noche y bienvenida. Qué bueno que ya estás por acá y qué bueno que eres la primera en podernos saludar, y te bendigo en el nombre de Jesús por ser tan puntual y tan dedicada para la palabra del Señor. Qué gusto poderlas tener acá, mi querida hermana Zoila. Qué gusto tenerla acá, mi hermana Alice Ovalle. A mi hermana Ani López, bienvenida. Muy buenas noches también para usted. Hermana Solia, también muy buenas noches. Me alegra mucho de poderla saludar. Y pues qué bueno, pueblos, desde aquí mandar un gran abrazo, un gran saludo para poder estar en comunión los unos con los otros y poder hoy meditar acerca del tema que el Señor ha puesto para que compartamos juntos y seamos edificados por la bendita palabra del Señor. Mi hermana Elizabeth, bienvenida y qué bueno ya tenerte por aquí. También bendigo tu vida, la vida de tu hermano, de tu hija y de tu familia. Pues bueno, hoy vamos que he tenido en mi corazón queriendo compartir y sobre todo por los tiempos que nosotros pasamos, sobre todo en Guatemala y en algunos otros países de Latinoamérica, donde se ha celebrado el Día de Muertos, ¿verdad? O el Día de los Santos Muertos, ¿verdad? Pero quería platicar acerca de este tema. Mi hermana Blanca Pavón, le bendecimos en el nombre de Jesús. Eh, y el tema de hoy le pusimos Dios de vivos y no de muertos. Porque hay confusión hay veces sobre el tema y claro, nosotros amamos a aquellos seres queridos que partieron ya junto al Señor, pero tenemos que entender verdaderamente lo que la Escritura habla acerca del Dios de vivos y no el Dios de muertos, para que podamos entender. Yo quiero hoy que reflexionemos acerca de la palabra del Señor y que me acompañen a que leamos la palabra, a que la Biblia, la Escritura sea la que nos dirija y sea nuestra fuente de autoridad sobre cada tema que tratemos. Hoy quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, en capítulo 22, y vamos a leer de los versículos 23 al 33. Vamos a ir sacando algunos pequeños versículos ahí. Mateo capítulo 22, de los versículos 23 al 33. Araceli Paredes, le bendigo en el nombre de Jesús, que gusto poderla saludar desde acá. Dios de vivos y no de muertos. Y vemos y espero que antes de que iniciemos, voy a esperar un momentito a que busquen sus Biblias, a que tengan abierta ya sea su Biblia o la Biblia electrónica, pero que tengan ya su texto para que podamos seguir la lectura. Es importantísimo que tengamos el hábito de leer y que no solo escuchemos y podamos poder escuchar una palabra tergiversada, ¿verdad? Sino que leamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Mi querida hermana Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana María Elena Rivera, bienvenida y qué gusto poderla saludar y bendecir. Mateo, estamos en Mateo 22 del 23 al 33. Cuando ya alguien lo tenga, por favor me lo hace saber. Y con dos que ya lo tengan, vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor. Por lo que les doy un poquito de tiempo para que busquen Mateo capítulo 22, versículos de 23 al 33. Me ponen una seña, me escriben algo para saber que ya tienen el texto. ¿Verdad? Qué bueno. Mi querida Ruti, bienvenida y qué bueno que están ahí con la hermana Guille, la bendigo hermana Guille, la hermana Ruti obviamente también la bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno que desde allá, desde México, están viendo la señal y estudiando. Ya lo que Hebron me puso que ya lo tenía y mi hermana Elizabeth también. Por lo que empezamos y vamos a ver, porque este pasaje, vamos a leer el contexto. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó
su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces vamos a estudiar un poquito del tema. Yo creo que aquí vamos a ver algunos aspectos. Primero vamos a saber quiénes fueron los que se acercaron a Jesús. Dice que fueron los saduceos. Los saduceos era una secta judía. Y con secta queremos decir un grupo reducido dentro del judaísmo que tenían una forma de entender la religión. Esta era una secta pequeña donde estaban la gente de mayor poder económico. Aquí podríamos decir que era una secta donde estaban la clase alta y la clase política de Israel. Aquí estaban concentrados aquellos que tenían el sumo sacerdocio en Israel, los que manejaban la alta política de Israel. Pero ellos tenían ciertas características, como aquellos que se enredan mucho en el poder temporal y terrenal. Ellos no creían en la inmortalidad del alma. O sea, que creían que si alguien se moría, ahí terminaba. Como decía aquí un dicho que lo escuché alguna vez, el vivo al pollo y el muerto al hoyo. Con el decir, bueno, aquí está todo. Y cuando se muere ya no hay nada. Y estos tenían ese pensamiento, a pesar de que eran incluso maestros en Israel y formaban parte del Sanedrín, pero ellos no creían en la inmortalidad del alma. Tampoco creían, y aquí mismo nos lo dice, no creían en la resurrección de los muertos, que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. La resurrección de los muertos no es únicamente una enseñanza que se dio en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento ya se había hablado que iba a haber una resurrección de los muertos, que los muertos se iban a levantar de sus tumbas para ser llevados al juicio de Dios. Y ellos negaban esto. Y por lo mismo, negaban también la existencia de los ángeles. O sea, habían 3 cosas que ellos negaban: la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles, porque ellos eran una forma de ver la escritura humanista, ya como lo hablamos hoy, es humanista. Como hay muchos que llevan al cristianismo el día de hoy, que no hay sobrenaturalidad en la escritura ni en su vivir cristiano, que simplemente es un conjunto de normas éticas y morales, como las podría tener cualquier religión o cualquier filosofía, pero que no trasciende más allá de la existencia terrenal. Qué tristeza. Yo la verdad me entristezco cuando veo gente que, escudándose incluso en la Biblia, niegan ese poder sobrenatural de Dios y que hay una realidad invisible que es más real que la realidad tangible. Pues estos le llevaron a Jesús y se acercaron a él con una trampa, podríamos decir, con una trampa para hacerlo caer. Le llevaron un problema engañoso. Y muy probablemente era algo irreal, que no había sucedido, pero lo llevaron como algo real y se lo fueron a presentar a Cristo. Y aunque hubiera sido real, pero lo llevaron con el sentido de ponerle una trampa, porque ellos no creían en esto y querían hacerlo caer o en un error o hacerlo caer en algo que él no podía contestar. Y le traen un problema con algo en que la ley de Moisés había dejado establecido. Y era que era muy importante en Israel que en el caso del hombre tuviera descendencia, porque la herencia que él tenía como familia y como grupo familiar, como etnia, por ejemplo, si era de los levitas, solo por ponerte un ejemplo, él a su descendencia le iba a delegar el servicio sacerdotal. O si era cualquier otra tribu y tenía bienes, la herencia pasaría a su descendencia y también su nombre.
porque el nombre del Padre se transmitía al Hijo y por eso ustedes siempre ven, digamos, a Jesús, hijo de José, por ejemplo, solo por decirte algo, ¿verdad? Porque siempre lo relacionaban con su padre. Y cuando un hombre se casaba y moría sin tener hijos, su herencia y su nombre se iban a perder para siempre. Por lo que había una ley en Israel, un momentito, bueno. Había una ley en Israel que si un hombre se casaba y moría sin tener hijos, la esposa de ese hombre, la viuda, tenía que concebir un hijo de su cuñado, podríamos decir, del hermano del muerto, para que ese hijo que se concibiera no iba a ser, no le iba a ser dado el nombre del hermano del muerto, sino que este hijo iba a tomar la herencia del muerto. Iba a asumir la herencia y el nombre del que había muerto para que su nombre no se perdiera para siempre. Esa era una costumbre que se había dado allí, que se daba en Israel. Ahora, ellos le traen un problema a Jesús y le ponen el problema de que si un hombre se casó con una mujer y este hombre murió sin dejar descendencia y viene el hermano del que murió y se casa con ella y tampoco tiene descendencia y así 7 hermanos más, entonces le dicen, en la resurrección, y esa era una pregunta que le hacen en una forma sarcástica, en la resurrección, dice, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces era una pregunta, claro, sarcástica, pero era realmente un problema. Si 7 hermanos la tuvieron y entonces cuando sea la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Eso va a ser un gran problema, pero era una pregunta para ellos jocosa, sarcástica, pero que tenía una gran profundidad. Y la respuesta de Jesús a través de la Biblia resuena aún hoy, más de 2000 años, a nuestros oídos. Porque entonces Jesús les responde algo muy profundo y les dice, miren el versículo 29, estamos en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, están equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál era el error de ellos? Miren, y es el error en que cae el mundo, la humanidad, porque hay temas que van más allá del conocimiento humano, que exceden todo el poder que pueda tener la humanidad. Hay cosas que van más allá de lo que un ser humano puede conocer, pero que la Biblia nos explica cuál es el paso, cuál es el velo que hay después de la muerte, después de la separación de este cuerpo mortal. Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes están equivocados. Esta forma de pensar que tienen ustedes no es que la hayan sacado de la Biblia. Sus creencias, ustedes pueden ser muy importantes en Israel. Pueden ser los líderes políticos, pueden formar los partidos políticos que quieran, pueden ser los diputados de la nación de Israel. Pero ustedes están equivocados con respecto a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ustedes ignoran la escritura. Y por eso es tan importante que nosotros no ignoremos la escritura, para no estar equivocados en temas tan importantes como lo es la muerte, la resurrección y la vida eterna. Y entonces les dice, ustedes hierran, aquí ustedes están equivocados porque ignoran las escrituras, pero no solo la escritura, sino también el poder de Dios. Abuelita Luna, le bendigo y qué bueno verla ya aquí con nosotros. El poder de Dios es otra cosa que ignoraban, porque no solo es conocer la escritura, sino conocer del poder sobrenatural de Dios. Porque la sobrenaturalidad de Dios es estar sobre todo lo que nosotros podemos percibir, conocer, evaluar y medir.
El poder de Dios es ilimitado. Dios se mueve más arriba de lo que un ser humano puede moverse. Y eso es importante conocerlo, es importante saberlo y es importante creerlo. Dios es Dios y Dios actúa a favor de sus hijos. Dios puede hacer lo que al hombre le parece imposible, le es posible para Dios. Estos eran una secta que diciéndose que eran creyentes de la Escritura, no creían en ese poder de Dios. Y aquí Cristo los confronta y les dice, miren, su problema es que ustedes no conocen la Escritura y tampoco el poder de Dios. Y entonces, para poderles explicar acerca de estas cosas eternas, tenían que basarse en la palabra. Y Cristo es la palabra. Él es la palabra. Él es el que bajó del cielo. Él es el que estaba en la misma presencia del Padre y el mismo que es Dios. Descendió del cielo la palabra. Y estaba ahí para decirles qué había, cómo era ese cambio después de la separación y cómo iba a ser esa eternidad con Dios. Y entonces les dice el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y entonces, primero les afirma que va a haber resurrección. Lo que ellos habían traído de una forma oculta, pero que verdaderamente era su posición doctrinal, si lo vemos hoy a los ojos de lo que nosotros conocemos, era que no había resurrección, que no podía haber resurrección porque iba a haber una contradicción en la forma de vivir aquí y en la forma de enfrentar la eternidad. Y entonces Jesús viene y les dice que hay resurrección, lo afirma de una vez porque dice, porque en la resurrección, ya ni les dice, miren, yo creo que sí va a haber resurrección, no dice, cuando la resurrección ocurra, la resurrección es un hecho que va a ocurrir. Porque en la resurrección, les dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y entonces les dice que cuando pasemos ese umbral de la vida terrena a la vida eterna, va a haber un cambio en cuanto a las relaciones. Porque aquí en la tierra, la humanidad como especie, Dios la hizo para que su continuidad en la tierra fuera a través del matrimonio, de la familia, del reproducirnos en la tierra. Y la reproducción, Dios la pensó a través del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer para que procrearan hijos y que eso fuera lo que le diera continuidad a la raza humana en la tierra. Pero en la eternidad, dice aquí, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque en la eternidad, los que lleguemos al cielo, ya no seremos una especie en extinción, sino que viviremos para siempre. Viviremos para siempre. Y los que lleguemos, la cantidad de aquellos que entren y que entremos al cielo, seremos los que estaremos para la eternidad junto con el Señor. Será un número específico. ¿Cuántos? No lo sabemos, eso lo sabe Dios. Pero allá, por eso seremos semejantes a los ángeles. Y quiero hacer aquí una acotación. No seremos ángeles. No. Seremos semejantes a los ángeles en el sentido de que seremos eternos. Pero sí, quiero aclarar esto, que aunque las relaciones cambien, sí nos reconoceremos en el cielo. Tendremos emociones, tendremos sentimientos y nos reconoceremos en el cielo. Y hay varios ejemplos, solo por decirles, les voy a dar un ejemplo. Cuando es la transfiguración de Jesús en el monte,
Ustedes se recordarán ese evento que sucede en el monte donde Jesús sube con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando Jesús está orando, dice que se empieza a transfigurar él y empieza a brillar y sus vestiduras se vuelven brillantes. Y ellos pueden tener un pequeño atisbo de lo que es el Cristo de gloria antes de su crucifixión. Pero dice que en el momento aparecen otros 2 personajes hablando con Cristo. No nos dice de qué forma estaban vestidos. Pero Cristo resplandecía, no nos dice que ellos resplandecían. Pero estos 2 personajes aparecieron ahí. Y los 3 que estaban ahí inmediatamente reconocieron que eran Moisés y Elías, los que hablaban con Jesús. ¿Cómo reconoció Juan, Jacobo y Pedro que eran Moisés y Elías? Porque ya habían pasado más de 1000 años de la muerte de estos personajes y seguramente no los reconocían, aunque hubieran tenido fotos de ellos, que no era el caso, no los hubieran reconocido, pero los pudieron reconocer porque hay un reconocimiento en la eternidad tuya y mía. Si aquellos que hemos amado, que han partido a vida eterna en conocimiento con Jesús, que fueron redimidos por la sangre de Cristo, cuando estemos en la eternidad nos reconoceremos, aunque tengamos cuerpos transformados, aunque seamos como los ángeles de Dios, nos reconoceremos y nos amaremos. Y entonces, le sigue diciendo Jesús, versículo 31. Estamos en Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mira qué gran afirmación, porque ellos creían que no había resurrección y que los que morían de una vez era el cese de cualquier existencia. Pero Dios tocó cada uno y derribó cada uno de los falsos argumentos en que sostenían sus doctrinas religiosas. Porque les dice, ¿acaso no han leído ustedes que son los leídos de Israel? Los escribas de Israel. ¿No han leído lo que Dios dijo? Y eso está en Éxodo 3:6. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No les dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No. Él les dice que ellos están presentes para Dios. Él es el Dios de ellos ahora también. Y sigue siendo el Dios de Abraham hoy. Y sigue siendo el Dios de Pablo hoy. Y sigue siendo el Dios de Pedro hoy. Y sigue siendo el Dios de aquel ser querido que creyó en Cristo y ya partió con el Señor. Sigue siendo su Dios hoy. Porque Dios dice, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Y qué significa esto entonces? Que aunque haya una muerte física, una separación del cuerpo, de su alma y de su espíritu, el alma y el espíritu van inmediatamente a la presencia de Dios y están presentes para Dios, y Dios sigue siendo su Dios y ellos están recibiendo esa gloria y ese impacto del Dios Altísimo hoy. El cuerpo es separado y esto es lo último que va a ser redimido, el cuerpo, pero también va a ser redimido por el poder de Cristo resucitado. Por eso ellos, los que murieron en Cristo,
los que murieron en la fe en Dios, no han muerto, murieron físicamente, su cuerpo está enterrado, pero su alma está presente en este momento y consciente delante de Dios. Y esto nos lo refrenda el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Para que por favor anotemos, para que apuntemos, para que busquemos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo le estaba diciendo a los corintios que para él era mejor incluso irse ya para estar en la presencia, estar presente para el Señor. Y dice, más quisiera estar ausente del cuerpo. ¿Qué es ausente del cuerpo? Es lo que nosotros llamamos muerte. Pero ese es solamente estar ausente del cuerpo, porque es una separación momentánea. El ser humano está formado de espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, de alma, donde está la personalidad, las emociones, los sentimientos, y el cuerpo, que es la materia física con la que estamos formados. Pero en el momento de la separación, en el momento de lo que nosotros denominamos muerte, es únicamente la separación del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo que lo dio, pero el alma va directamente para estar presente con el Señor. Y entonces dice aquí, más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y ese presentes en el Señor significa una posición activa de vida delante de Dios. No solo una posición pasiva de un sueño eterno esperando la resurrección. No, es una conciencia activa en el gozo del Señor. Todo aquel que muere en Cristo está presente para el Señor. Está ausente de su cuerpo, sí, por un tiempo, pero está presente para el Señor. Está activo en la presencia del Señor. Y esto se pudo dar porque Cristo venció a la muerte, resucitando. Y con ello ese poder de vida que levantó a Cristo hizo que se levantara victorioso de la tumba, venciendo a la muerte y quitándole las llaves a Satanás y dándole vida eterna a todo aquel que cree. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque el que cree en Cristo no morirá jamás. Dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apunten, por favor, busquen en la cita bíblica, leamos la lectura y no erremos nosotros por ignorar las escrituras. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene las llaves de la muerte no es Satanás. El que tiene las llaves de la muerte hoy es Cristo y del Hades. Porque Cristo es el que abre la puerta de la vida eterna. Él dijo, yo soy la puerta. Él tiene la llave de la eternidad. Para el creyente ya no hay muerte permanente. Es una muerte temporal. Una separar del cuerpo para estar presentes con el Señor.
Dios es Dios de vivos y no de muertos. Aunque vayamos a un cementerio, lo que quedó ahí será, si fue creyente, el cuerpo que se va degradando y corrompiendo con el tiempo. Pero el alma ya no está ahí. Si fue creyente, el alma está presente con el Señor. Por eso dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira qué palabras tan impactantes. Impactan la vida acá y impactan la eternidad. Yo soy, dijo Jesús, y esa es la respuesta también a estas preguntas que le hicieron los saduceos. Pero ¿y cómo va a ser la resurrección? ¿Habrá resurrección? Yo soy la resurrección, dijo Jesús. Él es la resurrección, porque solo en Cristo podemos ser vencedores de la muerte. Solo en Cristo podemos trascender más allá de la separación temporal de nuestro cuerpo. Porque Él no solo es la resurrección, sino que Cristo es la vida. La vida. En Él no hay muerte, en Él hay vida. Y todo aquel que vive, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo, como la resurrección, como la vida eterna, aunque esté muerto. ¿Y qué significa esto? Aunque sea separado de su cuerpo, vivirá. Él vive. Cualquier creyente en Cristo de hace 2000 años para este tiempo, que se fue separado temporalmente, él vive en Cristo Jesús para eternidad. Y dice más, y todo aquel que vive, los que estamos hoy aquí, y cree en mí, yo te digo, no morirás eternamente. No morirás eternamente. No tengamos temor a la muerte, porque es solo un pequeño paso temporal de la separación, pero nuestra conciencia estará guardada en Dios eternamente. Porque los que murieron en la esperanza de Cristo serán levantados en sus cuerpos. Y esta será la última redención. Esta es la resurrección. Sus cuerpos serán levantados. Y siempre ha habido preguntas con esto. ¿Pero cómo va a ser? Hay algunos que murieron calcinados, que solo quedaron cenizas. Algunos que murieron en el mar, que fueron comidos por tiburones, digamos, ¿verdad? Algunos que fueron destruidos de diferentes causas o simplemente el tiempo, ya no habrá vestigios de ellos. O incluso hay un poco de polémica en algunos creyentes de que si se crema un cuerpo, ya no va a ser levantado para resurrección. Pero te digo que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, no importa qué haya pasado con su cuerpo. Las moléculas, los átomos, las células, no sé cómo será, pero serán llamados por la trompeta de Cristo y todo volverá a ser formado nuevamente para unirse al alma y al espíritu, para ser nuevamente una unidad. Pero no solo eso, no solamente eso, porque si solamente volviéramos a retomar el mismo cuerpo que dejamos acá, algunos dirían, qué chiste, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, tal vez al tiempo que ya tenemos, o tenemos alguna enfermedad de la cual estamos sufriendo,
O incluso si nos miramos al espejo, hay cosas que no nos agradan de nosotros mismos. Que ya no me gusta, que tengo una imperfección acá, otra cosa aquí. Me hubiera gustado ser más alto, más fuerte, más esbelta, ¿verdad? Dirían algunas mujeres, más hermosas, más hermoso, cualquier cosa. Pero no solo vamos a hacer, no solo nuestro cuerpo va a ser levantado del polvo, de los que mueren en Cristo, que es la resurrección, sino que seremos transformados, dice la palabra, transformados, porque una vez que se una nuevamente nuestro ser, este ser no se va a quedar así, sino que vamos a ser revestidos y transformados en un cuerpo de gloria. Porque dice la misma palabra en Corintios, una es la gloria de los terrenales y otra es la gloria de los celestiales. Seremos revestidos de eternidad, seremos revestidos de perfección. Ya no habrá algo imperfecto en nosotros porque seremos revestidos de eternidad. Y entonces vendrá un tiempo maravilloso. Quiero que me acompañes a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo 53. Primera carta de Pablo a los Corintios 15, 53. Y dice, todo este capítulo es un capítulo maravilloso, pero solo vamos a leer un par de versículos aquí. Bueno, vamos desde 50. 1 Corintios 15, 50 voy a leer. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Obviamente, la carne nuestra es una carne que va corrompiéndose, se va deteriorando. Y no podemos heredar el reino de Dios de esta manera. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque solo hay una cláusula de aquellos que no van a participar, una pequeña excepción de los que no van a participar de la resurrección. Oh, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, claro. Porque hay un grupo que estará vivo cuando Cristo haga el llamado, cuando la voz de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos transformados. Solo ese grupo que esté vivo cuando Cristo haga el llamado y suene su voz y la trompeta de Dios, la voz de arcángel resuene, seremos transformados los que estemos vivos. Y este cuerpo será transformado para vida eterna. Y dice el versículo 52 en adelante, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y por eso hay una pequeña y gran diferencia entre aquellos que fueron resucitados en el tiempo de las Escrituras, porque ellos volvieron a morir. Lázaro muy probablemente volvió a morir. El niño que resucitó Elías, el niño que resucitó Eliseo, la niña que resucitó el Señor, volvieron a morir. Pero, dice aquí, los muertos en esta resurrección serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tendremos un cuerpo que ya no se desgastará jamás, que nunca más se cansará, que nunca más sentirá dolor, que nunca más estará limitado, porque será un cuerpo de perfección y gloria. Porque es necesario que esto corruptible, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto es importante, que esto corruptible, o sea que el cuerpo tiene aún una historia, nuestra personalidad, nuestra característica individual. Tiene aún un papel en la eternidad. Por eso nosotros nos reconoceremos en el cielo. Porque esto corruptible se va a vestir.
O sea, cuando ponemos un vestido es algo que nos ponemos sobre lo que ya está. Vendrá a vestirnos de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Dios es Dios de vivos. En Cristo no probaremos la muerte eterna. Probablemente experimentaremos esa separación temporal, pero nuestra vida, lo que somos, nuestra identidad, nuestra alma, nuestros sentimientos y nuestro carácter están guardados en Dios. Y vendrá el tiempo de la resurrección general. Y aquí mismo, bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 28 y 29, Evangelio de Juan 5, 28 y 29, nos dice la palabra de Dios, Jesús mismo hablando. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto nos habla que todo ser humano va a participar de la resurrección, pero no en el mismo tiempo, ni en las mismas condiciones. Los que creímos en Cristo somos justificados por su sacrificio salvador. Y dice los que hicieron lo bueno, y aquí cuando dice los que hicieron lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? No solo buenas obras. Los que hicieron lo bueno es haber creído en el mensaje de salvación. Los que hicieron lo bueno, los que creyeron en Cristo, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida eterna. Lo que Dios nos promete en todos los pasajes de la Escritura es vida, vida y vida. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vida. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Pero también la resurrección la experimentará todo ser humano, porque dice que hay otro grupo que se levantará en su tiempo. Mi querida hermana Rosy, le bendigo en el nombre de Jesús y me alegra mucho poder saludar. Porque hay otro grupo. Dice, mas los que hicieron lo malo. Y aquí lo malo nos habla de los que no creyeron en el anuncio de Cristo, en el anuncio de las buenas nuevas, en el anuncio del evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Serán levantados a resurrección de condenación. También nos habla que los que han muerto sin Cristo tienen conciencia. Sí, tienen conciencia. Tienen conciencia de condenación y resucitarán para ser llevados al juicio, donde por eternidad sufrirán las consecuencias de rechazar el mensaje de salvación. Por eso es tan importante y siempre les digo, no nos cansemos de proclamar la bendita palabra de Dios, que es para vida eterna. No solo trasciende, miren, trasciende los años que podamos tener aquí en la tierra. Trasciende los tiempos, trasciende cualquier otro mensaje. Él es el mensaje más importante que se le ha dicho a la humanidad. Porque todo lo demás tiene un tiempo de caducidad. Pero el mensaje de Cristo Jesús es lo que nos va a llevar a eternidad. Dios es Dios de vivos. No nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Tenemos como seres humanos sentimientos, emociones y nos entristecemos por la partida de un ser amado que murió pero si murió en Cristo, tenemos la esperanza de que está vivo.
y que Dios es su Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me conduce a lugares de delicados pastos donde me hace descansar. Él tiene cuidado de tu vida hoy, pero también tiene cuidado de tu vida en el momento y de traspasar el velo de esta vida y de la separación del cuerpo. Él sigue siendo nuestro Dios. Y Él nos lleva a esos lugares de delicados pastos donde nos hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos lleva a ese lugar de su reposo, de su descanso, de su gozo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y ese largos días quiere decir, moraré eternamente. Michelle, le saludamos en el nombre de Jesús. Dios es Dios de vivos y no de muertos. No tenemos que centrar nuestra esperanza o nuestro llanto eterno en aquellos que ya partieron. Porque si ya partieron con el Señor, están guardados. Y ya no se puede hacer nada más. Este es el tiempo en la vida, este tiempo corto, pero es un tiempo que determina nuestra posición eterna. Por eso hoy guardemos nuestra vida, conozcamos las Escrituras y no nos equivoquemos de camino. Y reconozcamos el poder de Dios que nos lleva más allá de cualquier poder que pueda tener el ser humano. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, Señor, damos gracias, Señor, porque tú nos conduces y no nos dejas en esta temporalidad. Padre, gracias porque nos has quitado el temor a la muerte, por la cual muchos están esclavizados. Pero en ti confiamos que no importa que vivamos o que muramos, de ti somos. Y que nunca nos dejará. ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar de tu amor? Ni la muerte ni la vida. Tú eres el que nos conduce. Tú eres el que nos enseña que más allá de esta vida hay un lugar de gozo pleno en ti. Hay una eternidad llena de tu poder, de tu amor. Una eternidad donde estaremos en perfección junto a ti, donde nos reconoceremos para amarnos eternamente. Oh Señor amado, hoy bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas. Y te pido que pongamos nuestros ojos en el Dios de vivos y no en el Dios de muertos. Que nuestra vida trasciende más allá. Padre, guárdanos y protégenos. Padre, hoy pedimos, Señor, que si es el tiempo y estemos vivos cuando tu regreso se dé, que nuestro cuerpo sea transformado y seamos llevados a eternidad. Gracias, mi Dios bendito. Consuela, Señor, el corazón de aquellos que han estado entristecidos. Consuela el corazón, Señor, de los que tienen heridas por la breve separación, para que estas palabras los llenen de esperanza, de un reencuentro junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas, mis amados hermanos y hermanas. Un gusto haber podido compartir esta palabra con ustedes. Y espero que nos aliente a seguir adelante en el camino de Dios y no desviarnos en cualquier vereda. Que el Señor les bendiga y les espero el día miércoles en el estudio Biblia en Mano, que ya vamos bastante adentro del estudio del libro de Nehemías, para que sigamos alimentándonos de la palabra del Señor. Comparte este mensaje si te es de bendición. Si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros para que podamos seguir bendiciendo a más personas. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenas noches. Mi hermana Mariana Minera, le bendecimos en el nombre de Jesús, y abuelita Luna también un gran saludo. Luque de Broy también,
Bendiciones a cada uno de ustedes. Mi querida Ani López también. Qué bendición poderla saludar desde acá. Bendiciones a cada uno de ustedes.